Bienvenidos a The Great Juris, un podcast donde abogados y juristas hablamos de derecho, actualidad y emprendimiento de otra forma, con José Jara y Sara Calvo. La entrevista de hoy yo creo que es una entrevista que yo tengo la suerte además de conocer a la persona que hemos invitado hoy. Hola, ¿qué tal? Hola Rafa, hola Mónica, hola Nacho. Y es una persona que además la conozco personalmente y es una persona que ha entrado en mi vida como de manera muy de sorpresa, que los que me conocéis sabéis que llevo en Madrid menos de un mes. Y bueno, pues tengo la suerte de conocer a la invitada de hoy personalmente, que se va conectando por ahí. Hola Raquel, ¿qué tal? Y me gusta mucho el tema de hoy porque es un tema que no lo he visto en muchos directos. En general, creo que es un directo bastante novedoso en el sentido del tema que vamos a tratar hoy, porque es un tema como muy desconocido. Esa es mi opinión. Y me parece interesante tratarlo, me parece interesante comentarlo, sobre todo porque muchas de las personas que siguen el perfil o que se conectan a los directos o que enviáis preguntas, pues muchos de vosotros sois estudiantes del máster o juristas en proceso, gente que estáis en el grado o gente que está pensando estudiar Derecho, ¿no? Y entonces hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, no os voy a hacer esperar más porque además tengo aquí conectada a Raquel. Hola Paula, hola, ¿qué tal? Hola Jonathan, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? A ver, vamos a darle paso de seguida, que además nos quiere hacer esperar. Los segundos de la conexión. ¡Bravo! ¡Hola! Aplauso merecido. Bueno, lo primero que todo, muchas gracias porque estamos a Día de Reyes, la gente está en su casa Total. haciendo los regalos de Reyes y a ti te he hecho pringar hoy, te he metido en el lío, te he hecho pringar. Hola chicos, ¿qué tal? Así que lo primero de todo, muchísimas gracias. Y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué te han traído los Reyes? Ay, bueno, pues es que hay dos cosas que llevo encima ya. Te los Nada, has nada. puesto. Sí, nada, unos botines preciosos y un abrigo precioso también. Nosotros Bueno, somos más de Navidad, para aprovechar los más días. eso es porque te has portado bien, me consta que te has portado bien. Bueno, pues antes de nada, estaba comentando antes de conectarte tú que me hace especial ilusión la entrevista de hoy porque vamos a tratar un tema que, bueno, lo hemos titulado como alternativas a la profesión, pero es que en realidad es una súper alternativa, o sea, la notaría, la profesión de oficial de notaría. Bueno, pues para mí, que justo me acabo de colegiar, Raquel tiene ya 3 años de experiencia de colegiada, nos contará ella. Entonces, bueno, me gustaría que te presentaras un poco, que nos contases, pues, quién es Raquel, qué estudiaste, aunque ya he dado algunas pistas. Y bueno, yo te conozco ya, pero para que te conozca la gente. Pues sí, pues mira, mi nombre es Raquel Trigo, soy de Cambados, un pueblecito de la provincia de Pontevedra, y yo la carrera la hice en la Universidad de A Coruña. Y nada, la verdad que en su momento quise estudiar Derecho y ADE y al final pues decidí hacer Derecho solo. Y claro, quería ir un poquito lejos de casa y Santiago me quedaba bastante cerca y quería amar y me fui a la Universidad de Coruña, que la verdad que estoy encantada con haber estudiado allí la carrera. Y es verdad que luego el máster lo hice en Madrid y el máster me hace algo vacía porque yo hice grado, no fue licenciatura, por lo tanto ya teníamos para poder ejercer la obligatoriedad de hacer el máster de acceso. Y eso, pues lo hice, el máster lo hice en la Universidad San Pablo CEU, que era privado, yo había estudiado siempre la pública, pero que nosotros veíamos como que igual teníamos más oportunidades en el mundo laboral. Y yo al haber estudiado al final en Galicia y no en Madrid, pues quería como abrirme un poco más las puertas para lo que viene siendo el mundo laboral. Los másteres privados pues tienen bastante convenios y la verdad que muy contenta. Y fue ahí en el máster, que la verdad que un máster muy bueno, a mí me gustó mucho, hubo que estudiar un montón, pero me gustó mucho, fue donde te facilitaban como las prácticas. Y en vez de hacerlas en despacho, hice varias pruebas para despacho y a mí me gustaba mucho el derecho de familia, pero la verdad que me llamaron para hacer unas prácticas en notaría.
Y en la carrera la verdad que no te explican lo que es una notaría ni los procesos, que los abogados están muy vinculados a las notarías. O sea, hay muchos procesos que van por notaría. Y en el máster es verdad que sí que tuvimos como 2 clases de la figura del notario y tal. Entonces las prácticas me ofrecieron hacerlas en una notaría. Claro, yo ni idea. Ya, ya. Sabemos de notaría lo que vemos en las películas y americanas, ¿sabes? Que no... Un del rollo. bolígrafo ahí de color oro encima de la mesa, ese rollo, ¿no? Qué bueno. Tal cual. Y la verdad que muy bien. Hice las prácticas en una notaría, que ahora estoy en otra notaría más grande, son 3 notarios, están convenidos, pero en la notaría que estuve al principio tuve mucha suerte porque era un notario, ya hijo de notario, y su padre jubilado, seguía viniendo a la notaría y tuve la suerte de que fue en verano y el padre de mi notario fue Sí. como mi profesor. Me dio una masterclass en todo el verano y me hicieron tocar todos los aspectos, desde la recepción de una notaría a la elaboración de una escritura, un poder, una reagrupación familiar, una autorización, Que son un a montón de cosas, son un montón a de hacer cosas. las facturas, las copias, pues un poco cada departamento de la notaría. Y ahí estuve, hice las prácticas y la verdad que me gustó mucho el mundo de la notaría, es porque era muy desconocido para mí y, y muy contenta, la verdad que el mundo de la Bueno, notaría me empezó así. Fue te empezó a gustar ahí. no lo sabía, dije, pues mira, acabas la carrera y hay más opciones que hacer el máster de acceso y empezar en un despacho. Eh, no sabía que o sea, habiendo hecho derecho, pues que podía tener la oportunidad de trabajar en una notaría y empezar desde cero a ser oficial de notaría, que es quien prepara las escrituras. Los escritos. No te me adelantes tanto en la entrevista que... Pero es verdad, no, es que aparte, yo cuando hablé contigo por primera vez, que hablamos además por teléfono, porque Raquel y yo compartimos piso, es una exclusiva que estamos dando aquí Sí, sí, sí. desde hace un tiempo, desde hace un mes, creo, ¿no? Más o menos, no llega ni a un mes, en No, verdad. no, el día 10 un mes. El día 10. Y cuando me dijiste que trabajabas en una notaría, automáticamente como que se me encendió una bombilla y pensé, qué interesante, o sea, de hecho, bueno, le dije, tenemos que hacer un Great Jurist, tenemos que hacer un café jurídico, porque me gustaría contar esto. Yo, por ejemplo, bueno, Raquel ya lo sabe, pero yo estoy empezando a ejercer ahora por mi cuenta y es una rama que además creo que es como muy, ahora nos contarás tú, Raquel, más en profundidad, pero que toca directamente con todos los procesos de la abogacía en general, ¿no? Y que es muy, muy Mm. importante, es muy estratégica para un abogado. Y yo creo que no se habla suficiente de ese tema ni en el máster ni luego en el ejercicio. Entonces, esto me lleva como a la siguiente pregunta, porque, claro, oficial de notaría al final es una figura profesional dentro del ejercicio de la notaría. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerte es si hay algún tipo de requisitos para ser oficial de notaría a día de hoy. Pues a ver, se podría decir que lo, para tener como una base, lo ideal es que hagas una carrera de derecho. Pero es verdad que yo en su momento tenía compañeras que lo que hicieron empezaron desde cero, no tenían una base jurídica, tenían otros empleos o habían hecho otro tipo de carrera que no tenía nada que ver con el derecho y empezaron pues eso desde cero, desde la recepción, pero lo que sí fueron aprendiendo poco a poco, pues desde las escrituras más básicas, que al final en las notarías trabajamos con modelos, o sea, cada notario pues va formando más o menos un modelo dentro de todas las bases que tiene que tener una escritura, dependiendo de la escritura, y es verdad que te da una facilidad y una soltura a la hora de redactar o a la hora de entender los procesos o por qué tiene que venir esto en una escritura obligatoriamente o no, el tener una base de haber estudiado una carrera como derecho, pero yo Claro, tuve compañeras pues que no, que venían de estudiar magisterio, otra chica era cajera en un supermercado y la verdad que eh, o tienes experiencia o tienes una base jurídica que también empiezas de claro, cero, o sea, empiezas también con claro. recepción, unas diligencias poco a poco para ir formándote y, eh, ¿cómo se dice?, familiarizándote con los Claro. documentos y con los tipos de escrituras
de notaría. Y es verdad también que en el colegio notarial puedes acceder a cursos de copista, cursos, entonces también es una manera de poder entrar al mundo laboral de las notarías, justo, Claro. sí. Bueno, las notarías, yo por ejemplo, una de las cosas que, si no has trabajado nunca en un despacho, yo creo que es una pregunta que además esta me la han mandado por los comentarios de la cajita que pusimos ayer en el directo, que una de las, y que yo la tenía en mente, pero es verdad que en el máster, por ejemplo, al final aprendemos los procedimientos, aprendemos, bueno, pues cómo tenemos que jugar las cartas a nivel tanto documental como procedimental cuando estamos en un juicio. Hablo del máster de abogacía, ¿no? O sea, que nos forman mucho derecho material y luego, pues, las reglas del juego, que es el procesal, ¿no? Pero no nos cuentan, o sea, sí se nombran algunos de los documentos, ¿no? Pero si tuvieras que, me preguntaban también como si todas las notarías tienen los mismos servicios y en concreto la tuya, si tiene, cuáles son como los servicios o las gestiones que más se hacen en el día a día dentro de una notaría, que es una de las preguntas que teníamos previstas y que me la han hecho dos estudiantes del máster uno del máster de acceso a la abogacía y la otra chica era de la procura, pero para que veas que es un mundo que no se conoce. Entonces, ¿cuáles Claro. serían las gestiones, digamos, o los servicios como más del día a día, ¿no? De lo más esenciales, por así decirlo? A ver, es verdad que todas las notarías al final ofrecen eh, los mismos servicios en el sentido de lo que es lo que tiene que pasar por notaría, donde tiene que haber una fe notarial, ¿no? Entonces eso al final todas las notarías lo tienen. Es diferente tener una notaría en ciudad o una notaría, por ejemplo, en pueblo, porque al final, pues en un pueblo es verdad que se pueden hacer más divisiones horizontales, herencias, más testamentos. El testamento es como la escritura más básica que se hace en una notaría, pero muy importante, porque al final estás dejando por escrito tus últimas voluntades, ¿no? Las notarías, da igual el tamaño, siempre la diferencia de los servicios son los mismos, pero lo que diferencia lo que más se hace o menos se hace en esas notarías es donde estén situadas, si están en un pueblo, La si están en una ubicación. ciudad, claro. Claro. Y bueno, por ejemplo, en la notaría en la que estoy ahora se hace mucho, mucho mercantil y tenemos un contacto diario todos los días con los abogados, porque al final los abogados son los que nos facilitan la documentación que nosotros solicitamos y Claro. nosotros elaboramos esa escritura. Entonces, al final, en una notaría más pequeña, por ejemplo, tendrías un contacto más directo con un cliente, ¿sabes? Viene un señor, quiere hacer un testamento, solicita una cita para tener una previa consulta con el notario y luego el notario me da a mí unas pautas o hablo yo con el cliente y se elaboraría ese testamento y luego se puede firmar en el mismo día o se puede firmar, se concerta otra cita y el señor o la señora lo piense. Y en cambio, pues en una notaría un poco más grande, pues hay lo que más se hace a veces, pues en mi notaría se hacen muchos projects que son le llaman project al conjunto de muchas escrituras, pues hay una fusión, se cambia el domicilio de una sociedad, ahora el propietario es socio, cambio de socio Más único. mercantil. Entonces una operación, lleva el conjunto de muchas operaciones pequeñitas. Entonces depende eso de la notaría, donde esté situada, sobre todo. Y oye, una pregunta que me han hecho también por ahí y que lo habíamos comentado. ¿Cuánto cuesta un testamento? Porque es como el documento estrella y la gente piensa que vale 1.000.000 de euros hacer un testamento. ¿Cuánto Sí, cuesta es un gracioso, es testamento? gracioso. Yo cuando entré en la primera notaría que entré de prácticas, también pensaba, uff, un testamento, eso tiene que ser como algo Para carísimo, ricos, ¿no? para ricos. Sí, 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 madre mía, pues no, mira, el precio estándar es que están entre los 38 y 40 euros los testamentos, es como una escritura muy, muy importante y todo el mundo, desde mi humilde opinión, considero que te ahorras problemas futuros y se los ahorras a tus familiares y considero Total. que debería hacer todo el mundo testamento. Y es una escritura muy básica, no vale mucho dinero y es como la escritura más importante que tiene el notario, ¿no? En la notaría. La escritura la firma el testador y el notario y esa escritura se queda en la notaría. No tiene ni por qué llevarse una copia el cliente, el que haga el testamento. Ya es un problema futuro de los Claro. herederos de esa persona solicitar una copia posteriori.
Se queda registrado. Bueno, ahora hablaremos de la parte tecnológica, que también es una pregunta que me han hecho por ahí, pero me gustaría preguntarte que, bueno, me has comentado un poco que evidentemente en las ciudades grandes pues se trabaja con todo tipo de clientes y probablemente pues hay como mucho más nivel de documentación y de intensidad del trabajo, ¿verdad? Entiendo yo que será así que en un sitio como más pequeño, ¿no? Porque hay más actividad económica, empresarial y tal. Claro. Pero ¿hay algún trato? Bueno, al final, por lo que comentabas, también el abogado muchas veces es como el que trae un poco la información, facilita y es como el intermediador, ¿no? O sea que Mm. trabajando con despachos, pues entiendo que trabajáis en Madrid, estando tú en Madrid trabajando de oficial de notaría, tanto con despachos grandes como con despachos más pequeños. Entonces, ¿hay alguna diferencia de trato que tengáis o hay algunas características? ¿Es mejor trabajar con los grandes, con los pequeños? ¿Cómo es? ¿Cuáles son las diferencias de trabajar desde el punto de vista de ser oficial de notaría con un despacho grande y con un despacho pequeño, en tu opinión? Vale, a ver, hay como dos grandes diferencias. Eh, Empiezo por los despachos grandes. Los despachos grandes, al final, ya están como acostumbrados a, o más familiarizados con el tipo de documentación que hay que llevar. Hacen casi, los despachos grandes, casi todos, los temas que abarcan son más mercantiles, ¿no? Esta empresa se fusiona con la otra, compra de participaciones, tal. Entonces ellos están como más familiarizados con la documentación que nos tienen que facilitar y ya ellos se ponen en contacto contigo, es menos tedioso en el sentido de que te mandan ya toda la documentación, trabajan muchas horas los abogados de esos despachos, por lo tanto sabes que pides la documentación y siempre hay 7 u 8 personas en copia en ese correo que alguno de ellos te va a mandar ese documento que falta, oye que hay que hacer el acta de titularidad real, me falta esto, la tenéis, tal. Entonces al final es más cómodo trabajar con los abogados que están en despachos grandes, pero porque están acostumbrados a ese tipo Al proceso, claro, y a a la los procesos. documentación. Se cubre uno, no está, te lo mando yo, o sea, hay como más inmediatez por lo que me cuentas, ¿no? Claro, es más ese inmediatez, pero es verdad que son escrituras más difíciles porque al final los procesos son más complicados y hay más gente implicada, hay Claro. más empresas implicadas, hay más abogados implicados, entonces son procesos, o sea, es una escritura que al final no va a ser una, van a ser muchas escrituras, entonces es mucho trabajo. Y luego, con los despachos pequeños, sí que tienes más ese contacto a diario de, oye, ¿cómo se puede hacer esto? Incluso hacen, pues pregúntele al notario si se puede hacer esto o lo otro. Entonces, al final es como, van a ser operaciones más pequeñas, van a ser Claro, operaciones más pequeñas, van a ser menos escrituras, pero al final también es el contacto diario, claro. escribe, consulta con el notario. Y son Entonces, eso clientes también, como... evidentemente, los pequeños al Sí, y final. luego la otra diferencia es que yo creo que los despachos grandes al final ya delegan todo en la notaría, es decir, la notaría no se encarga solo de hacer lo que viene siendo la escritura, sino que ellos ya nos dicen tramitarla vosotros, hacemos una provisión de fondos, entonces es como un servicio que ya Más automatizado, claro. se Más le pregunta automatizado. siempre, no se da por hecho, pero es verdad que es como, ya nosotros venimos a buscar las copias cuando ya está todo el proceso finalizado. Se ha hecho una escritura, se lleva al registro de la propiedad o el registro mercantil o a la entidad que sea y ya ellos hacen una provisión de fondo para que nosotros hagamos todo el proceso, que eso lo Directamente. hacen otros compañeros de la notaría. Claro, Y tenéis en más los volumen con ellos también, o sea que en realidad Claro, beneficia. claro. Y con los pequeños, pues al final les gusta a ellos mucho, suelen ser clientes, es un trato más personal, de alguna manera, por decirlo así, y se le ofrece también el mismo servicio si quieren, pero suelen firmar, venir a recoger la copia y ya ellos hacen esos trámites y ya ellos se arreglan económicamente con el cliente, el abogado y el cliente. Vale, hacen como el ente del intermediario. Oye, hay una pregunta que esta te la hago yo personalmente, aunque yo tengo la suerte de que te tengo en casa, pero mucha gente no tiene la suerte de conocer a una persona que trabaja directamente como oficial de notaría, ¿no? Entonces esta pregunta es como, chicos, os la regalo para vosotros que también estáis empezando como yo. Al final los abogados principiantes tenemos muchas dudas, sobre todo si estás por cuenta propia de muchos de los procedimientos, documentaciones y al final, pues en el día a día, a nivel trámite, ¿no? De las gestiones que necesitan nuestros clientes, sobre los servicios que se prestan en la notaría, los procedimientos, la documentación que se necesita. Entonces, ¿hay algún consejo que tú, bueno, que me darías a mí y a todas las personas que están empezando y que no tienen a lo mejor como
pues alguien cerca, no tienen a una Raquel cerca, como es mi caso, ¿hay alguna manera de que se familiaricen, que vayan a un notario, que les expliquen, no lo sé, algún punto de información que les pueda dar, yo qué sé, o en la misma notaría, que se les pueda explicar, pues oye, esto se hace así, 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 para que de alguna manera vayan con más seguridad, ¿no? Al hacer determinados servicios o al hablar con determinados clientes de algunos procedimientos? ¿Qué consejo, cómo podemos los nuevos aprender? Pues mira, yo te voy a dar un consejo que la verdad que le va a servir a mucha gente, incluso a personas que no sean abogados, o sea, gente de la calle, un padre, una madre, los que nos estén escuchando. Los notarios, o sea, tú puedes ir a una notaría o previamente llamar y solicitar una consulta con el notario o una oficial de notaría. Se supone que un oficial de notaría que te va a atender tiene conocimiento sobre el tema que se va a tratar o el que le quieres hacer la consulta. Y los notarios, es gracioso porque en la notaría primera en la que estuve venía mucha gente a hacer consultas. Mi notario era muy agradable y siempre se paraba mucho a explicar las cosas a los clientes, que a lo mejor no era un futuro cliente, simplemente solicitaban una consulta con el notario y esa consulta es gratuita, o sea, no se puede cobrar. Y hay mucha gente que no lo sabe, entonces a veces por miedo a ir a la notaría y que le cobren a saber qué por estar media hora, 40 Como una minutos con el asesoría, notario, por así decirlo, claro. no van. Entonces al final piden asesoramiento al abogado y el abogado es el que viene a hacer la consulta. Entonces es gracioso porque al abogado no se le cobra esa consulta y el cliente podría haber venido perfectamente a la notaría a hacer esa consulta. Y entonces mi consejo para los abogados que, bueno, tú ya estás colegiado, cuando quieras empezar a hacer trámites que pasan por notaría, pues para empezar, el trámite más básico que hace un abogado es un poder para pleitos, ¿no? Se puede Claro. hacer en juzgado a pudacta, ¿no? Pero lo puedes hacer en notaría. Tampoco es una escritura muy cara y tú puedes solicitar una consulta y dependiendo de si es un tema, los testamentos los atienden los notarios. Tú quieres hacer una consulta de testamento y el notario te atiende porque es algo que lo quieres hablar con el notario te explica todas las formas, pero tú le dices lo que quieres hacer. Claro. De todas formas, puedes solicitar eso, la consulta ante notario, pero aún así las oficiales estamos todas bastante preparadas o preparados. Digo mucho en femenino Para porque es verdad asesorar, que es sí. un mundo, no, pero es un mundo donde hay muchas mujeres. Es increíble, pero en la primera notaría en la que estuve éramos prácticamente todas mujeres y en esta notaría ahora hay un poco más de género masculino, se han jubilado los compañeros, pero somos mayoría mujeres. Eso dice algo, ¿Y ¿eh? por qué crees? ¿Y por qué crees? ¿Por qué crees que es eso? Pues sinceramente no lo sé, pero es una pregunta que ya la tenemos tratado así entre compañeros y es verdad que mi primer jefe y su padre, que era notario también, ellos decían siempre que las mujeres trabajamos mejor. Yo Entonces, también no sé, pues yo bueno, también lo creo. Yo también lo creo. De hecho, el otro día estaba leyendo una noticia sobre los jueces que han entrado en esta promoción, que acaban de recibir ahora el Poder Judicial y que han sacado unas estadísticas, porque todos los años salen las estadísticas pero en el examen de abogacía también, el examen de judicatura también, digamos como los exámenes que tienen oficiales, ¿no? Para adquirir una profesión o para ganar una plaza, como es este caso de juez o fiscal en España, salen como unos baremos y este año el perfil era una mujer, es decir, era como el 70 y pico % de las juezas nuevas eran mujeres y claro, al final es que el derecho tiene un componente, si me lo permites, como muy de disciplina, ¿no? Y yo creo que en ese sentido muchas veces, pues a lo mejor una mujer quizá, no lo sé, aquí voy de biólogo por la vida, pero que tengo la sensación que a nivel organizadas y tal, muchas veces eso puede favorecer una oposición. Y ya que estamos hablando de oposiciones, esto me lleva a la siguiente pregunta. Claro, para ser notario en España, al final es un examen como el de una oposición, tú te presentas y ganas una oposición. La diferencia, corrígeme si me equivoco, Raquel, porque tú sabes mucho más de este tema que yo me lo he leído un poco antes de conectarme hoy, pero al final es la diferencia entre un registrador de la propiedad y un notario es que el registrador de la propiedad al final es como oficializa a nivel Estado y sí que recibe un salario del Estado y el notario gana ese título profesional y de alguna manera sus ingresos vienen de de los servicios jurídicos que prestan a los clientes, ¿no? exacto. Mucha gente
bueno, también porque me lo explicaste tú un poco ayer, ¿eh? Por eso no es que está aquí yo haciendo un research, que voy aquí de Steve Jobs, pero la verdad, bueno, la idea que teníamos, ¿no? Pero, hombre, yo no, porque yo soy abogado y imagino la dificultad y los temarios de aprobar una oposición como es la de notaría, pero mucha gente tiene como la creencia de que los notarios hacen el examen y ya, su firma les hace ricos, ¿no? Entonces, claro, me gustaría preguntarte, tú que estás ahí, que en el día a día, al final, la fe pública, ¿no? Que es lo que dan los notarios, que se pasan muchos años estudiando para eso, que al final no es solo una firma. Entonces, me gustaría que nos hablases un poco de esa responsabilidad y de la importancia que tiene el procedimiento de, bueno, pues la notaría y sobre todo el hecho de cuál es esa responsabilidad real, ¿no? En el día a día de la notaría. Claro, a ver, como nombraste la figura de registrador, hay una pequeña... O sea, al final el registrador es el que tiene esa responsabilidad última de inscribir o no inscribir, ¿no? En el registro las escrituras que se hacen en la notaría. Lo que se eleva a público de una empresa, una persona compra una casa, pues lleva su título nuevo, que es esa escritura de compra-venta, a inscribir en el registro de la propiedad. Entonces el registrador al final no tiene ese trato cara al público como tiene el notario, no tiene una consulta como yo puedo llamar al registro de Murcia y decir, quiero hablar con el registrador. No hay ese servicio como cara al público, ¿no? Y allí también hay oficiales de los registradores, que son también los que preparan un poco la documentación para dársela al registrador. El notario al final tiene un trato cara al público diario, donde no es firmo y ya está, siguiente firma, firmo y ya está, no tienes que dar una explicación de lo que están firmando, tienes una responsabilidad, o sea, esa firma, que al final es un gesto muy básico, conlleva una responsabilidad del notario. ¿No? Por ejemplo, el notario tiene que ver la capacidad de la persona que va a firmar, si es una persona que está capacitada en ese momento mentalmente para poder firmar. Por ejemplo, volvemos al tema del testamento, que es algo como una escritura básica, pero muy importante. El notario tiene que ver que ese señor que está haciendo un testamento no está influenciado por uno de sus hijos, que lo que está poniendo en el testamento es lo que quiere. Claro, que no tiene un consentimiento viciado, que está en Exacto. las facultades, y eso es una responsabilidad muy grande. Claro, entonces, ¿hasta qué punto el notario tiene como que hacer unas preguntas previas a la persona que va a hacer, por ejemplo, el testamento, en este caso que estoy hablando, de ver si es lo que él quiere, para ver si está bien y no, ya está muy mayor y no es consciente mucho de lo que está haciendo? Por ejemplo, una pregunta básica que le hacen siempre es, ¿cuántos hijos tiene? Los nombres. ¿Sabes? Como para ver, Claro, como para que la probar gente un piensa que el poco. notario llega, firma y ya está, y no, o sea, Ya hace está. unas preguntas. Ahora cuando cambió la ley hipotecaria, por ejemplo, antes hacías la compraventa y el préstamo, y ahora hay una escritura previa, que es un acta previa, que se llama para ver también la capacidad, y el notario hace una explicación de lo que viene siendo el préstamo, las condiciones del préstamo, hace un pequeño test, bueno, bastante básico, que es para ver que ese Ay, no cliente que va a sabía firmar un yo esto. préstamo, que tiene esa capacidad, lo entiende la responsabilidad universal o si está acotada, ¿sabes? Como que, entonces al final el Hay un notario tiene, proceso de evaluación personal humano, claro, yo no lo sabía y esto. dependiendo del cliente, a lo mejor si viene con abogado, el abogado ya le ha explicado muchas cosas y por lo tanto ya viene Es como más preparado el rápido, cliente y es claro, más rápido ese tipo de firma, claro. pero cuando viene un cliente que no ha tenido información con abogado, pues Intermediario, claro, aparte de la explicación que le puede dar la oficial en la entrega de claro. documentación o lo que sea, también, y las 1000 llamadas de teléfono que te hacen los clientes siempre en una firma, también pues eso, el notario luego hace otra explicación, le pregunta al cliente reiteradas veces, entiende lo que va a firmar, sabe que esto es esto, sabe que... Entonces, pues... Una responsabilidad. Oye, y una pregunta también, estamos hablando del tema del testamento, pero uno de los servicios más demandados, según me has comentado también, es el tema de las compraventas, que además es una cosa como todo el mundo se compra una casa, todo el mundo, y al final es un procedimiento bastante, por lo que tengo entendido, bastante común en el día a día en la notaría, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los puntos fuertes de este procedimiento a nivel notarial? Quiero decir, al final, si hablamos de procedimiento a nivel de la compraventa, ¿qué nos puedes contar a los que no tenemos ni idea de la notaría de este procedimiento, que es bastante popular? Vale, pues a ver, es como una de las escrituras, o sea, en mi notaría de ahora, en la otra notaría también tenía, vamos,
dos compañeras que estaban, tres compañeras que estaban todos los días haciendo compraventas, préstamos. Bueno, me acuerdo mucho de Belén, de Pilar, de Chiqui, o sea, Nines, unas cracks, unas cracks. Les tengo mucho cariño, que ya hace un añito que no estoy con ellas. Y bueno, alguna la he visto por aquí conectada en el directo, fijo que después me Claro, dicen algo. tienes fans. Yo he hecho scroll y era como, Raquel, Sí, sí, Raquel. sí, sí. Qué Y guay, nada, bueno, mis está muy bien. compañeras maravillosas todas. Y bueno, por Un ejemplo, beso la para aquí con las compraventa. compañeras de Raquel. Un saludito. Saludos. Por ejemplo, la compraventa. Es verdad que, por ejemplo, yo que estudié la carrera en Galicia y ahora pues eso, trabajo en Madrid, hay muchas compraventas que se hacían en documento privado, que son totalmente válidas, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, imaginemos, yo compré una casa al vecino, ¿no? Ese documento es privado y esta casa es mía porque se la he comprado y pagado a este señor. Pero entonces, esa compraventa, o sea, es real, existe, pero yo si el día de mañana quiero vender esa casa, el comprador va a querer que al solicitar una nota en el registro de la propiedad salga que yo soy la titular, que yo no lo estoy Claro. vendiendo a mala fe sin ser mía esa casa, ¿no? Entonces, pues al final, un procedimiento de compraventa básico de notaría, sin irme a peculiaridades y eso ya te las explicaré a ti cuando lo En lo necesites. personal, con un café Sí, sí, privado. sí, pero una compraventa básica, pues al final se pide el título de la propiedad, ¿vale? Que el título puede ser eso, una venta privada y se eleva a público esa venta ahora ante notario para que se inscriba en el registro de la propiedad. El título de la propiedad, que puede ser una donación, una herencia, una compraventa privada, una extinción de condominio entre hermanos, que es que tenían todos la casa y uno de los hermanos se lo queda. Entonces, título de la propiedad, importantísimo. En la notaría solicita siempre una nota al registro, muy importante porque el registro tiene un aviso y esa nota nos vale 10 días. Después de solicitarla tenemos 10 días para hacer esa compraventa. ¿Por qué 10 días? Porque en esos 10 días, si otra notaría solicita esa nota para vender esa casa o comprarla, ¿no? En otra notaría, el registro avisa, la notaría de no sé quién ha solicitado la nota para que no se haga una compraventa simultánea y Una se nota llegue. simple, esto es una nota simple, ¿no? Es Se una llama. nota simple o sea, es una nota simple al registro donde se ve el titular, quién es, si tiene cargas la vivienda para hacer la compraventa. Luego se pide también el documento de que está al corriente a los pagos de la comunidad, el IBI de los últimos meses. Importante. Sí, 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 que luego hay vicios ocultos ahí. Sí. Y luego, si los compradores y los vendedores son personas físicas, es decir, así, su documentación, el DNI, muy importante. En la notaría no se aceptan carnés de conducir. Esto Siempre, es muy importante. Ni la app de la DGT tampoco. Tiene que ser el carnet físico, el DNI físico. exacto, exacto. El DNI siempre. Aparte, la notaría tiene la obligatoriedad de escanearlo. Y el notario identifica a la persona con el DNI físico cara a cara. Muy importante el DNI. Importante. Y bueno, se ve si en la nota simple se ve si tiene cargas o no tiene cargas la compraventa, la vivienda que se va, o la finca que se va a vender y comprar. Y ya está. Si es una sociedad, la sociedad tiene que traer el título, la escritura de constitución de esa sociedad, De la la sociedad. persona que viene en representación de esa sociedad, si es el administrador único o si es un apoderado, si es el apoderado, el poder. Y si es el administrador único o mancomunado, pues las dos figuras o lo que ve, ya entrando Donde se como. refleje ese cargo, claro. Exacto, donde se le refleje ese cargo, una escritura o simplemente se hace un poder concreto para que una persona vaya a vender. Entonces ahí ya habría que pedir documentación de la sociedad. Y muy importante, preguntarle al comprador los medios de pago y si hubo unos pagos previos, que suele haber en las compraventas Adelanto, total, sí. un contrato de arras, que se le llama, para hacer Vale. como una fianza, ¿no? De esto se va a vender antes de la fecha tal. Y entonces, pues eso, el medio de pago y si en el día de la firma
Bueno, los oficiales mandamos borradores siempre a comprador y vendedor. Si hay abogado intermediario, pues a los abogados de las dos partes o al abogado de una parte y a la otra persona si no tiene abogado a la otra persona. Lo revisan, le dan vueltas, a veces piden consulta con el notario si hay alguna peculiaridad, por ejemplo, si es una OMF, en plan que es una vivienda de protección oficial, una VPO, pues entonces hay una peculiaridad que tiene que ser vivienda, tu primera vivienda, no puede ser como segunda vivienda. Entonces esas cosillas pues las pueden hacer con los oficiales, o el abogado directamente con nosotros, o nosotros con los clientes o con el notario. Eso. Y una vez se firma, se hacen el intercambio de, pues se fotocopian los cheques y se unen también a la escritura. Si es una transferencia justificante, la transferencia se une a la escritura. Nosotros sacamos el catastro también, se deja unido a la escritura junto con la nota simple. Y luego el abogado, o si no hay abogado, decide si se lleva o sea, si nosotros la tramitamos y hacemos todos los trámites del registro, el pago de impuestos. En una notaría más pequeña suelen tener como un convenio así con una asesoría para que haga todos esos trámites. Todos los trámites que son Y en más... una notaría más grande, pues solemos tener personas que a lo mejor están contratadas como autónomas o están asalariados de la propia notaría que hacen ese tipo de trámites. Y ya se llevaría la escritura al registro de la propiedad, el registrador lo inscribe y tú ya tienes el título de tu casa. Bueno, desde el día de la firma, antes de que la inscriban, ya es tu casa, ¿no? Porque ya está, pero sí. Claro, son un montón de cosas. O sea, yo al final es que desde la ignorancia, desde fuera, no voy a decir, no voy a caer como un lego en derecho que dice, no, bueno, es que es una firma y ya está, ¿no? O sea, son muchos procedimientos y al final de lo que se trata es de garantizar que esa compraventa, que ese documento que tiene al final carácter público, ¿no? Pues se hace con las garantías, se hace con los procedimientos que se tienen que hacer y al final da garantía pues a una parte y a la otra, que de eso se trata al final. Yo creo que desde mi recién incorporación y las cosas que me cuentas y tal, de eso se trata, ¿no? Yo creo que es importante también que los propios abogados también cuando hablemos con los clientes le hagamos entender esto, ¿no? Porque al final es una garantía. O sea, al final de lo que se trata es de dar garantía. Hablando de los de la abogacía y la procura, no sé si lo sabías, han cambiado la ley. Bueno, ahora va a ser solo un examen, ya no va a ser como abogacía y procura, según tengo entendido por lo que he leído, sino que va a ser como una misma vía y luego desde ahí te vas a poder colegiar en una cosa o en la otra, ¿no? Siempre, evidentemente, pues al final son dos figuras, el abogado y el procurador, de las que se habla mucho, como comentábamos, al igual que la gente que hace pues, consultoría fiscal, empresarial, lo que tú comentabas, ¿no? Asesores y demás. Pero me gustaría que nos contaras, porque de eso sabemos mucho ya, de abogacía, de procura no tanto, pero también se tiene, pues es una profesión que está como más en el día a día a nivel judicial, ¿no? Yo creo que en ese sentido como que a todo el mundo tiene claro que el procurador también, pero de la notaría, o sea, no sé, que nos contaras un poco pues el día a día, los grados que hay de oficiales, un poco algún tip de la rutina del día a día, algo que puedas contar que como para hacernos un poco la foto de, o, bueno, la gente que a lo mejor le puede interesar este tipo de salida profesional, un poco pues cómo es el día a día, qué grados de oficiales hay, porque hay primero, segundo, por lo que comentas y tal. O sea, un poco que nos puedes contar de esto. Pues mira, para empezar hay como varios departamentos, ¿no? Porque ahora estamos hablando, por ejemplo, de la figura oficial y del notario, ¿no? Pero es verdad que hay el departamento de copistas, son las personas que están todos los días haciendo copias diarias de las escrituras que salen, pero no solo copias, además tienen que estar atentas a la plataforma notarial, porque hay una plataforma notarial y se envían copias entre notarios, entonces están atentas a recibir esas copias. Además también... luego hay, en mi notaría como hay muchos puestos, entonces está todo más repartido, pero es verdad que los copistas también estaban atentos para hacer un testimonio notarial, que al final es un documento oficial, se fotocopia en papel notarial, lleva la firma del notario y por lo tanto tiene esa validez de original, ¿no? Ajá. Además de eso, pues, o sea, los copistas también abarcan, no solo hacen copias, sino también abarcan como estar siempre pendiente de la copia que me mandan. Muy importante, si se hace una escritura de compraventa aquí, pero el comprador no está y hace una ratificación, que es que ratifica todo el contenido de la escritura de compraventa aquí, esa ratificación tiene que llegar, la copista tiene que estar atenta, unir la ratificación a la copia de la compraventa para poder mandarlo
a lo que viene siendo el registro donde están las dos personas. Ay, se quedó ahí como un poco parado. No, super, yo te escucho perfectamente. Vale. Y entonces ahí el registrador ya lo inscribe porque ya está la otra persona ratificando esa compraventa. Porque hay la figura de mandatario verbal. Yo puedo ir a la notaría y decir que compro esta casa o vendo esta casa y que el comprador acepta esa compraventa, ¿no? Pero el comprador desde otro sitio, si no puede estar Claro, aquí, tendrá que ratificar. ratifica, claro. Entonces, que hay que hacer esa figura de copistas. Luego también está la parte de contabilidad, porque dependiendo de si es una notaría más grande o más pequeña, pues es verdad que necesitan más gente, menos gente, pero Claro. la contabilidad de la notaría es algo muy tedioso. Todos los días se hacen escrituras, todos los días se tienen que hacer esas facturas, ¿no? Y saberte un poco los aranceles, los honorarios de los notarios. Es un mundo total, por lo que cuentas. Luego también hay, bueno, la recepción, que parece que es como un trabajo bastante básico, pero es muy tedioso. Estás todo el día cogiendo llamadas, todo el día atendiendo a gente, todo el día escaneando DNIs. Incluso en la recepción haces cosas para ayudar a los demás compañeros de la notaría. Los oficiales, pues hay oficial segundo y oficial primero, pero dentro de oficial segundo y oficial primero, pues hay oficial segundo y primero como de tercer grado, vamos a decirlo así. Oficial segundo y primero de segundo grado y oficial segundo y primero de primer grado. Entonces, sobre todo lo que te lleva a estar en esas posiciones son los años de experiencia. Vas La subiendo cada año, experiencia, cada 2 años, claro, un claro, poco claro, claro. a los tipos de grados. Y luego, por supuestísimo, la figura del notario, que en la primera notaria donde estuve era un notario O la notaria. o notaria, sí, sí, sí. Y en esta notaría se han convenido 3 notarios y tengo 2 notarios hombre y una notario mujer. Ella La es más mujer. joven y los otros dos pues ya son como un poquito más de la vieja escuela a la hora de hacer más los trámites, las escrituras. Cada uno tiene como su forma, su costumbre de hacer las cosas y la notario, la otra es más joven y también tiene otra manera más dinámica, más práctica a lo mejor de hacer las cosas, ¿sabes? Todo Tu día a depende día. de, Bueno, de, está bien, ¿no? Que tengan como diferentes también como enfoques, porque también es una manera como de compensar. Yo te voy a hacer una pregunta que además a mí me parece muy interesante y yo creo que el salseo nos encanta hablar de cosas así, de casos que hemos tenido, ¿no? En verdad, en el sector jurídico hay mucho respeto por el secreto profesional porque al final es una obligación deontológica. Yo creo que en la notaría también es así. Sí, sí, también. Y el respeto por el cliente y el respeto por el día a día al final es una obligación. O sea, estamos condicionados realmente deontológicamente. O sea, para la gente que no lo sabe o para los que estés con el máster todavía no habéis llegado a la parte de deontología, es que realmente te pueden inhabilitar. O sea, puedes perder te quitan el carné, o sea, no puedes ejercer, ¿no? Te pueden caer incluso pues, multas económicas, te pueden inhabilitar, eso es un Depende del tema. grado, si es leve, más grave, menos grave, sí, sí, sí. Exacto, y ahí está, y yo creo que eso en ese sentido siempre contamos estas cosas, yo hago estas preguntas, pero siempre evidentemente con el enfoque, con las salvedades de lo que es el secreto profesional. Pero, ¿hay algún caso curioso, interesante, que nos puedas compartir de alguna experiencia de estas contadas o que hayas vivido en la lotería que digas, madre mía, porque yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Desde el médico que te dice, pues ayer tal, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente sin nombres y apellidos, ¿hay Hombre, alguna por supuesto. experiencia que nos Pues a puedas ver, contar? no es una escritura que yo haya hecho en concreto, ¿no? Pero volvemos al testamento. Al final la gente no tiene mucha idea, ¿no? Como es un testamento, si se hace de forma conjunta, los cónyuges, o si se hace de forma separada. Es verdad que en Galicia hay la figura del testamento mancomunado, pero no se suele hacer porque al final es un follón, ¿no? Tener el testamento mancomunado. Pero es gracioso porque cuando yo empecé en la notaría veía que las parejas venían a la notaría a hacer la consulta conjuntamente y se hacían el testamento. Yo decía, pero ¿por qué van de manera conjunta si al final cada uno tiene su testamento, ¿no? Depende de la vecindad civil que tengas. En Galicia pues hay se aplica otro código, pero por ejemplo en Madrid Claro, pues venían las parejas y hacían el testamento. Testamento básico, usufructo universal y vitalicio, en su caso, para el cónyuge, ¿no? Y a partes iguales para los hijos, en su para caso, los para hijos. hijos. Exacto. Entonces, es gracioso porque veías, ¿no? A lo mejor una pareja que venía a hacer su testamento, pues lo hacían básico, ¿no? Mi pareja, mi marido, usufructo, mis hijos, todo a partes iguales.
y peculiaridades, ¿no? Pues sin grabar la legítima, que no se puede, pero con alguna peculiaridad. Entonces, a lo Alguna mejor peculiaridad. es muy importante mandar el parte testamentario, que es donde luego aparecen esas últimas voluntades de Pepito hizo el último testamento en la notaría tal, ante el notario tal. Entonces, eso es como muy importante hacer el parte testamentario en el día. ¿Por qué? Os cuento la anécdota. ¿Por qué? Porque nosotros, si voy a poner un ejemplo, o sea, yo voy a una notaría, hago el testamento con mi pareja, Okay. los dos de acuerdo, hacemos el testamento, mandan el parte testamentario y puede ser el día siguiente o a los 10 minutos o a la media hora me voy a la notaría de enfrente, hago otro testamento, ¿vale? Donde dejo y añado legatarios, hijos no reconocidos, donde puedo poner una Venga cosa. ya. Sí. O sea, Ya. puedes cambiar Y luego abres el el testamento. sobre y Puedes surprise, hacer claro. Luego de el repente ahí... testamento, puedes poner y cambiarlo todas las veces que quieras, puedes hacer 500 testamentos en tu vida si quieres. El válido es el último, ¿sabes? Entonces, Claro. pues hubo un caso en el que una pareja hizo el testamento y a posteriori esa persona hizo el testamento y la familia vino como a buscar a la notaría, ¿no? Con el certificado de últimas voluntades. No, sin el certificado de últimas voluntades, que se solicita a los 15 días del fallecimiento de la persona, a recoger el testamento. Dicen, tenemos aquí una copia simple, esta persona hizo el testamento aquí. Y en el certificado de últimas voluntades, que es un trámite que lo puede hacer la persona o se puede pedir en la notaría que te lo soliciten también, Sí. había hecho un testamento posterior donde ya no cuadraban las cosas que había como pactado, ¿no? Con su pareja en ese momento. Entonces es que es gracioso porque Sorpresas, ¿no? sorpresas que te llevas, ¿sabes? Ya, me puedo imaginar. Sobre todo en plan el perfil a lo mejor, pues yo qué sé, claro, al final hasta el último momento de tu vida, pues tú puedes decidir qué es lo que va a pasar con tus bienes, está claro, ¿no? Y bueno, yo creo que es un derecho al final que a nivel, que decir, personalísimo. Pero claro, me parece como muy divertido el concepto. También es una cosa que has contado, me parece, gracias por compartirlo, porque a mí me lo contaste por encima y dije, esto lo tiene que contar en el directo porque me parece una maravilla. Me parece muy interesante. Hablas mucho de la plataforma, ¿no? Y claro, yo por ejemplo, porque ya me lo has contado, pero claro, lo que tú dices, en este caso, por ejemplo, pues el último testamento es el válido, pues a lo mejor lo hizo en la notaría de enfrente 2 semanas después, sin la presencia de los familiares o Que es como que no tienes consideras la esa obligación de persona, ¿no? hacerlo en presencia de los familiares. Las parejas lo Claro, suelen hacer claro, por hacer un testamento más o menos igual. ¿Sabes? Que les exacto. beneficia a los dos y beneficia a los hijos y a los descendientes, o pues si no tienen hijos, pues a los hermanos, o dejan legados, o A lo que considere en ese momento de su vida, está claro. Pero claro, hablas de la plataforma desde la ignorancia, yo ya sé la respuesta porque me lo has contado, pero a lo mejor hay gente que no lo sabe. Claro, en las notarías disponéis como de un acceso intranet, entiendo, que no sé si pertenece al gobierno o no. ¿Qué nos puedes contar de esta del plataforma? colegio. Porque a mí me parece como... Sí, perdona por interrumpir, José. No, del Colegio Notarial, es una plataforma, se llama Ancer, y en Signo, y trabajamos ahí diariamente. Sobre todo trabajan mucho las compañeras, las copistas, los oficiales, hacemos la Claro, consulta de titularidad real ahí, que es una escritura obligatoria ahora para las empresas, que siempre que hacen algún trámite tenemos que poner quién tiene más del 25% de esa sociedad. Entonces, al final es una plataforma claro, con la que trabajamos todos los días. Los notarios, las notarías, es la única manera de intercambiar las escrituras. Pueden mandarte una copia electrónica y es válida solo de esa manera, ¿sabes? Vía la plataforma notarial. Recibimos una copia con la firma electrónica del notario, los envíos y los envíos al registro, las comunicaciones a las comunidades para el pago de impuestos. Todo eso, el notario tiene una tarjeta con la que entra y que firma esa bandeja de entrada donde están todos los trámites que pasan con un por carnet de estos digitales, pim, y lo una metes, ¿no? tarjetita que se mete en un tarjetero como ese, y Sí, tienes una clave. El notario tiene la suya propia donde él firma con su clave PIN el envío de esa documentación, porque al final es una firma electrónica del notario ese envío. claro. Los Amiga, demás eso sí que... tenemos acceso con nuestra tarjeta, pero no podemos firmar ese envío. Eso es, el envío se lo firman los notarios. Claro, los notarios. Mira, nos pregunta Amparo Salón por aquí, que Amparo Salón es magistrada en Valencia, además, que es futura colaboradora Great Juris.
¿Hay registro de poderes revocados? Sí, mira, en las notarías, como por ejemplo las copistas, que antes decía que tenían más funciones, recibimos, si hay una revocación de un poder, ¿vale? Recibimos por la plataforma notarial ese aviso de que Pepito en la notaría de tal revocó el poder X. Y recibimos ese aviso porque se supone que es un poder que se hizo en nuestra notaría. Se supone, no, es así. Nos notifican a nosotros. Entonces, como esas escrituras, las físicas, que se llaman matrices, ¿vale? Que luego se archivan en tomos, se llama protocolo ese tomo, se pone a mano que al lado de esa escritura, ¿no? En la parte de atrás, en un lado donde estime el notario o la copista que lo haga, donde quiera, al final de la escritura se pone que ese poder queda nulo porque se ha revocado en la notaría de Valencia ante el notario tal con número de protocolo X, se pone esa nota y el notario firma esa nota para que así ese poder, si lo quieren utilizar, no tenga validez ninguna y se hace también en esa plataforma notarial un aviso de la revocación de ese poder para que no se pueda utilizar Para más que no ese tenga poder. efectos, claro, claro. No, a mí me parecía evidentemente necesario, pero claro, como es algo que desconoces, por eso te he preguntado por esta plataforma, porque al final es el día a día que para ti es como, lo tienes ya en el trabajo, en el día a día, pero bueno, pues igual que tenemos el LexNet los abogados, pues esta está para los notarios, ¿no? Y cada uno tiene la suya, pero me parecía interesante preguntártelo. No sé si hemos respuesto a la pregunta de Amparo, yo creo que sí. Y estamos además cerrando el tiempo porque tú tienes que salir volando, literalmente Sí, volando, sí, porque tengo te el vas a avión coger un ahora. avión para venir a casa. Que bueno, yo te quiero hacer la pregunta de Great Juris, que es la pregunta que hago siempre, que a mí me gusta mucho hacerla y que es una manera también como de conocer más a la persona, porque al final el derecho es una carrera muy vocacional, es una carrera que el estudio tiene algo como, yo soy ateo, pero me refiero, tiene un punto religioso, porque es como, bueno, pues estás leyendo, pues de alguna manera estás leyendo un poco la historia, ¿no? Cuando estudias derecho y es una carrera que si la interpretas desde el punto de vista del ejercicio, sea jurisdiccional, sea desde el punto de vista de la abogacía, la notaría, tiene un componente como muy vocacional. Entonces es una pregunta que a mí me gusta mucho hacer en Great Juris cuando terminamos el podcast, antes de cerrar, y me gusta mucho porque cada persona tiene como una respuesta diferente, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntarte, tú nos has contado que además hiciste la carrera en Galicia, luego has venido a Madrid, has hecho un montón de cosas y el derecho también ha sido como una línea constante en tu vida, ¿no? Como que sabías de alguna manera que lo ibas redescubriendo, evidentemente, pero que al final es algo que también como que o te sales o te quedas y es como, es una carrera como muy de tripas, ¿no? Como de corazón y tal. Entonces me gustaría preguntarte si pudieras enviarle un direct message, como se dice en Instagram, un tweet de Twitter, como tú quieras, pero si pudieras darle un mensaje o mandarle un mensajito desde ahora, desde la experiencia que tienes, con la experiencia que tienes de la formación que has hecho, del trabajo que llevas desempeñando, de la experiencia de vida en general, ¿qué le dirías a la Raquel de los 18 años, de primero de la carrera? Si pudieras enviarle ese tweet o mandarle una nota de audio por WhatsApp, no sé, como quieras, pero ¿qué le dirías? O sea, puede ser de cualquier cosa, de referente a la carrera, referente a la formación, referente a lo que tú quieras. Tienes completamente libertad para mandarle ese mensaje, ¿no? ¿Qué te gustaría decirle a esa Raquel de los 18? Pues a ver, yo creo que, como tú dices, es una carrera muy vocacional y es verdad que a mí siempre me gustó mucho el derecho, me gustaba mucho el derecho de familia, luego en la carrera de sucesiones. Si le tengo que, yo creo que le diría una cosa diferente a la Raquel de 18, a la de 19, a la de 20, ¿no? Pero en concreto a Sí, la de 18, sí, creo que le diría algo a la diferente. de primero de carrera, a la de Pero a primero la de primera primero. de carrera de 18 años creo que le diría, eh, no salgas tanto y estudia un poco más. Creo que le diría eso, la verdad. ¿Le dirías eso? Yo te aplaudo, Le completamente. diría eso. Creo que es la mejor respuesta de las mejores respuestas que he tenido hasta ahora, porque la verdad es que es una carrera que lo hablaba la semana pasada con los compañeros con el equipo de Visto para Sentencia, ¿no? Que decía uno de ellos como, uno decía que más la parte práctica, otro decía más la parte de, oye, ponte en serio, porque luego realmente como que es una carrera que te pide como mucha, que se asienten las cosas, ¿no? Es una carrera como que es como un mojito que le das vueltas y luego ya pues se queda el azúcar,
se quedan ¿cómo se llama? La hierbabuena y los hielos, ¿no? Es una carrera como que tienes mucha información y tal, y yo creo que, bueno, es un muy buen consejo. Es que tú eres una persona como es una tía muy... Sí. No, pero es ¿No? verdad, ¿O es qué? verdad. O sea, al final, el primer año, 18 años, te ves fuera de casa y te encanta salir y era como que no te tomabas tan en serio la carrera, ¿sabes? Luego ya le ves las orejas al lobo y dices, concho, que tengo que estudiar mucho, que esto no es tan fácil, ¿sabes? Es verdad que a mí ya me tocó grado, entonces tenía mucha práctica y eso me gustó muchísimo de la carrera. Pero sí, le diría eso, que no salgas tanto y estudia un poco más y sé una esponja. Sé una esponja, porque tuve profesores muy buenos y la verdad que en los últimos años quise como absorber toda esa información y esos conocimientos y el primer año como que me lo tomé más a risa, ¿no? Pero sí, le Estás diría, ahí donde estoy, acabo de llegar a la facultad, que si unas birras... Bueno, yo sí, también tengo que decir que hay que vivir, ¿no? Que evidentemente hay que vivir y que luego es verdad que el derecho es como de fondo, ¿no? O sea, al final es como una profesión que tenemos que estar toda la vida estudiando. Bueno, lo único que te puedo decir es que tienes un montón de fans, estoy haciendo scrolling y la gente te dice todo el rato, te manda fueguitos y corazones. Yo también soy muy fan tuyo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo, el Día de Reyes, compartiendo todo esto, que me parece un lujo y súper necesario que lo hayamos hecho. Yo he aprendido un montón hoy contigo hoy aquí. Y espero que, bueno, con tu permiso, lo voy a colgar este vídeo en el hombre, feed por para que la gente lo supuesto. pueda ver, de los compañeros que no se hayan podido conectar en el día de hoy. Y bueno, lo colgaré y te doy las gracias por compartir este día. Además, que estás con la maleta en la puerta, te voy a dejar ir ya, no sin antes decirte que muchísimas gracias, que yo a nivel personal soy feliz de tener una Raquel en mi vida. Veo que todos tus amigos, que muchos están conectados también, así que muchísimas gracias Muchas gracias a y ti, nos José, vemos. porque me encanta esto que haces todos los jueves. Si alguien quiere participar en temas jurídicos con José y contar sus experiencias, pues seguirlo en su Instagram, tiene The Great Juries, y también ahora que se ha colegiado, si queréis consultas de abogacía, Para pues todo, hacemos de todo, hacemos de todo. tenés abogados, sí, maravilloso, José, y lo que, de verdad, cualquier consulta le podéis hacer él y sin problema me podéis preguntar cosas de notaría. eh, que vamos, que no tengo ningún problema en contestaros y explicaros las cosas que necesitéis. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Raquel. Oye, buen viaje y nos vemos en casa, nos vemos luego. Sí, nos Un vemos a abrazo las 12, que llego al inmenso. aeropuerto. Un Nos vemos besito, a las José. 12. Te espero. Un beso. Muchas Chicos, gracias a gracias. todos. Gracias, Nacho. Gracias, Nosona. Gracias, Luis. Gracias a todos. Amparo, un saludo. Chao, Gracias, chao. Pilar, mi compañera. Adiós. Chao, chao. Y recuerda, si te gusta lo que hacemos, visita nuestra web de Bicons y síguenos en redes sociales para poder decir con nosotros We are making juries great again.